Bienvenidos al último episodio de Travelcast. El día de hoy, pues desgraciadamente tenemos nuestro último capítulo de este podcast, así que pues estaremos hablando de una información resumida de los capítulos anteriores que si no los han visto les recomendamos que vean nuestro canal de YouTube como Travelcast y podrán estar visualizando el primer y el segundo capítulo de nuestro podcast. Sí, el día de hoy vamos a abarcar todo en resumen, lo más que se pueda. Por ejemplo, ¿sabes de qué me di cuenta? ¿De qué? Ahora de qué nos dimos cuenta. ¿De qué nos dimos cuenta? Por ejemplo, yo marqué a Nayarit, a nuestro punto que estamos investigando, y me di cuenta que no tienen la infraestructura necesaria, ¿sabes? Porque, me hice pasar por una señora que iba a hospedarse en ese lugar y pregunté para ese tipo de sector y me dijeron que no tenían. Y si sí tenían lo básico como rampas. Y si no, se quedaban en la parte de abajo, en la planta baja. Pues y yo con cara de... Curioso, ¿sabes? Principalmente en las playas, en esas zonas más concurridas por los turistas, tienen una buena infraestructura para discapacitadas. Ya no solamente se enfocan en rampas, ya se pueden enfocar en alguna, como por ejemplo una señalización para las personas que tienen problemas para ver. O como por ejemplo la pasarela de que habíamos hablado en el primer capítulo, de pasarela de arena, que podían ir las personas con sillas de ruedas. O los baños adaptados, que siento que eso es muy importante porque final de cuentas cubres una necesidad. Y es ejemplar, o sea, es necesaria esa necesidad cubrir, la verdad. Pero es que, si te das cuenta, no todos van a estar como teniendo la capacidad o la fomentación de que estas personas visiten esos lugares, porque creen que va a haber una limitación en realidad, pero no. Esto se va a enfocar más de que la mayoría creen que solo por tener una discapacidad diminuta, ya sea de una limitación de movilidad, de limitación para ver, todo eso, ya no te permita viajar. No, porque eso creo que ya sería como una discriminación, ¿sabes? Porque no estás incluyendo algo para que esta persona pueda disfrutar de una buena experiencia en tu establecimiento. Exactamente. Y en el lugar, vaya. Y como la entrevista que tuvimos con la persona invitada, nos había comentado que es difícil conseguir un hotel que tenga la infraestructura necesaria o, por ejemplo, el médico especializado en ese sector. Porque no es lo mismo, y ella nos dijo, no es lo mismo un médico general que un médico especializado. Y eso es cierto, porque no todos tienen la misma conocimiento en esa área. Eso es muy cierto. Además, creo que sería muy necesario que en algún hotel, no sé, exista como alguna capacitación. Si vas a tener un personal de centro de salud, supongamos, yo creo que de ahí tendrías que tener un personal de que en cualquier emergencia que nadie quiere o incluso el mismo establecimiento no quiera tener en esos momentos, pues tienes alguna ayuda extra y así tú puedas solucionar el problema sin la necesidad de llegar a un extremo muy fuerte, claro. Eso es cierto. De hecho, igual cuando llamé y pregunté, me dijeron que no contaban con las rampas, pero el personal nos iba a apoyar en eso. O sea, nos iba a capacitar, nos iba a ayudar. Y fue como de que está bien, pero se escuchó como si no fuera algo planeado, ¿sabes? Se escuchó como si, ¿qué hago? estos asuntos casi no se ven. Siento que se lo sintió así como de que, ¿qué pasa aquí? En unas ocasiones, hasta incluso los hoteles más pequeños pueden tener una accesibilidad mejor que los hoteles que son más reconocidos. O sea, si nos damos cuenta, hasta incluso el mejor hotel de México, el porcentaje de la hotelería en México existe que tenga una accesibilidad para las personas discapacitadas. No todos cuentan con una buena infraestructura para las personas, claro está, porque si te das cuenta, no vas a tener todos los días un huésped así o no vas a tener un cliente así. O sea, no es algo que sea concurrente, sino que tienes que estar preparado para poder tener ese tipo de situaciones, vaya, porque yo creo que aquí entraría lo de la implementación o la reconstrucción de unas puertas más amplias en los hoteles, porque
Hay unos que dicen, bueno, la silla de ruedas, démonos cuenta que es algo que tiene un tamaño pues no tan normal como sillas normales, son un poco más especializadas. Sí, más Además grandes. de que no hay un solo tipo de silla de ruedas en común como todos la conocemos, ¿no? Entonces, pues creo que hay más de tipos de sillas de las que una persona puede estar utilizando y depende de qué discapacidad tenga. Sí, porque no todas las discapacidades son iguales. Yo creo que de igual entraría pues lo de la señalización para las personas que no puedan ver. Ujú. O por ejemplo las como guías podotáctiles, Exactamente. como por ejemplo en el metro. Yo antes, la verdad, o sea, siendo sinceros, yo no sabía para qué servían. Sí. Creo que muchos incluso Y fue como, sí, existen este tipo de señales sí. y nos vamos a preguntar, ¿para qué sirve? O sea, ¿por qué está ese tipo de elementos en cualquier lugar? Por ejemplo, como aquí Koshi nos comenta. Y más porque vi un video de una señora que, lo vi en TikTok, de una señora que pues sí, o sea, no tenía su visión y con eso se estaba guiando en el metro y fue como, wow, o sea, impresionante porque yo no sabía, o sea, la verdad yo no sabía para qué eran eso. Y ahorita que vi el video fue como de que, wow. Creo que hasta incluso los propios, no sé, yo creo que hasta los transportes como más comúnmente utilizados, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, que cuentan con lo de el trolebús, el mexibús, el metro de la Ciudad de México, creo que ellos cuentan con una señalética especialmente para este tipo de personas Sí. con la limitación visual. Entonces creo que ellos hasta incluso se dan cuenta que normalmente las personas frecuentan viajar o solas o con algún acompañamiento, pero sí requiere como un tipo de ayuda para saber en dónde te diriges, ¿no? Sí, por ejemplo, yo creo a mi persona, a mi punto de vista, sería bueno como poner un cartel ahí diciendo para qué es cada cosa, ¿sabes? Porque una persona como, por ejemplo, yo no supe hasta el momento, yo no supe qué era eso. Y con eso al menos yo sabiendo que hay una persona así, la puedo ayudar a guiar o la puedo guiar a ese lugar. Es que siento que dan más por prioridad como por ejemplo la zona de los transportes, sí, la movilidad de la persona que viaja, a que incluso no le den tanta importancia a lo que es, digamos, en este caso la hotelería, porque no vas a ver si tienen como elevadores, por ejemplo. Ah, sí. ¿Cuándo vas a ver un elevador que te diga, no, es que implementamos un elevador para las personas discapacitadas o que tengan el uso de silla de ruedas? Es No muy existen complicado. muchas, o sea, No, son sí. escasas, de verdad. Y aparte lo que tú dijiste, la silla de ruedas sí abarcan un espacio muy, muy amplio, la verdad. Y es muy complicado. Pero bueno, eso fue todo nuestro podcast de 3 capítulos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. No olviden darle like a este video, suscribirse a nuestras plataformas oficiales, que en este caso tenemos TikTok, Instagram, YouTube. Y finalmente tenemos Facebook, si también quieren visualizar algunas cosas. Nos agradecería muchísimo el que nos apoye gente Y compartan este tipo de información hacia todo el público. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Esperemos que esta información sea compartida por todos ustedes. Yo soy Angie. Yo soy Hoshi. Y esto fue Travelcast. Hasta la próxima.